Bueno, como está anunciado, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado, que es el consejero del Banco Central, Pablo García. Lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, señor García? Hola Mauricio, hola Mirna, un gusto por estar acá, gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, lo estamos contactando justamente a raíz de que está dando vueltas en el aire el conjunto de balances que se están haciendo ya en el cierre de este 2020 y las proyecciones para 2021. Y esto a propósito de que el Banco Central la semana pasada dio a conocer su informe de política monetaria, el último del año, el llamado IPOM, donde corrigió a la baja, de alguna manera, las proyecciones para este fin de año, que se nos volvió más complicado, con fase 2 de por medio en la región metropolitana, dicho sea de paso, pero también con el retiro del 10% de las pensiones, que como que juega ahí al equilibrio con lo anterior, y con una corrección al alza, un poquito a la mejoría para la recuperación del año 2021. Pero yo quiero preguntarle, señor García, justamente por esta coyuntura que estamos viviendo en este fin de año, porque había advertido el Banco Central que el segundo retiro del fondo de pensiones había que tomarlo con mucha cautela porque se podía producir una escasez de efectivo, de dinero, plata en billete contante y sonante. Y resulta que han pasado los días desde que se inició el retiro, las solicitudes, ayer un par de AFP ya empezaron a pagar el retiro, y la cuenta que se sacaba en las últimas horas es que, entre comillas, solo 5,8 millones de chilenos habían solicitado su plata a la AFP, lo que dio cuenta es que mucha más gente se agolpó el primer día, pero como que después bajó el ritmo, quizás no hay tanta urgencia como con el primer retiro, y la pregunta es entonces, ¿cómo está midiendo hoy el Banco Central lo que pasó con este segundo 10%? ¿Está faltando, llegó a faltar o no va a faltar el efectivo? Mira, sí, gracias por la pregunta. Yo creo que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta acá. Primero, lo que nosotros mencionamos, no se refirió a un tema de disponibilidad de efectivo concretamente, sino que más bien que debido a la magnitud de estos posibles, de los retiros posibles que se pueden generar, y debido a todos los procesos de logística y operativos que es necesario realizar, que era conveniente dar algún grado de tiempo, ¿no es cierto?, para que esto se pudiese materializar. Ahora nosotros, por supuesto, hemos hecho esfuerzos ingentes para que, por el lado de lo que nos corresponde a nosotros, no haya problemas para que esto se pueda efectuar. Y hay que también tomar en cuenta que los fondos están, ya hay un tema de uso de distintos medios de pago, están todos los medios de pago disponibles, está el efectivo, están los medios electrónicos, y todos ellos están disponibles para que justamente la gente pueda hacer uso de su retiro en el caso que lo necesite. Lo que también es verdad que nosotros mencionamos en el último IPOM es que debido a distintas circunstancias era posible que este segundo retiro no tuviera un efecto macroeconómico tan grande como el primero, debido a que ya una parte de la gente sacó sus fondos, debido a que, por supuesto, este tiene un componente tributario que puede desincentivar de esta forma el retiro de algunas personas, y finalmente porque en buena medida una fracción del primer retiro se usó para reponer, para hacer compras de bienes durables, ¿no es cierto?, cosas que uno no hace todo el tiempo, sino que se hacen de una sola vez. Entonces eso llevaba a que nosotros de hecho proyectáramos que este segundo retiro iba a tener un efecto macroeconómico alrededor de la mitad, en términos de crecimiento del consumo de lo que tuvo el primero. Ya, es que quiero recordar que el propio presidente del Banco Central, Mario Marcel, había dicho, esto fue como los primeros días de diciembre, que podía haber un problema con el efectivo porque en el primer retiro una cuarta parte de lo que se retiró fue en billetes. Y por supuesto está el llamado de la misma industria, la AFP, del superintendente de pensiones, del presidente de Banco Estado el otro día, que llamaban a la gente a usar los medios electrónicos, digitales, y tratar de no ir a girar plata en efectivo. Entonces estaba ese temor, porque si son varios miles de millones de dólares los que se retiren, la vez pasada fueron como 250 millones de dólares en billetes, así en muy poquitos días, y eso fue lo que preocupaba. Pero por lo que usted nos dice, parece que la cosa fue más tranquila tal vez de lo que se pensaba. Bueno, no hemos visto ninguna novedad que haya surgido en los últimos días. Hay que tomar en cuenta que esto es un ciclo, que no es que los billetes o el efectivo desaparezca, sino que después recircula, porque la gente va y lo gasta y vuelve de nuevo al sistema, ¿se fija? Entonces, en ese lapso de circulación es el que hay que darle tiempo para que el dinero pueda volver a estar disponible para
futuras adquisiciones. Pero de nuevo acá lo importante es, para que nadie se preocupe, ¿no es cierto?, que el dinero en términos de lo que es las cuentas de las personas, eso están disponibles, y la forma de gastarlo, bueno, ahí se coincide con la Navidad, donde también hay una alta demanda por efectivo, pero como mencioné, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos que nos corresponde por el lado nuestro para que esto funcione bien. Ya, que a ver si me ratifica, señor García, perdón la insistencia, pero la sensación que hay, que parece que menos gente va a sacar la plata muy pronto, por el mismo desincentivo tributario que usted mencionaba recién. Pareciera ser que puede haber algunos que se guarden esta herramienta para otras eventualidades o para otras contingencias. Si es así, el efecto macroeconómico en impulsar la economía, que vimos que fue muy evidente con el primer retiro, claramente va a ser harto menor este año. Lo digo también poniendo las cosas en la balanza. Ese factor versus el confinamiento, por ejemplo, que está, al contrario, parando la economía. No, para este año es indudable que este año ya está de cierta forma jugado, o sea, quedan pocos días para que se acabe el 2020, y en términos de lo que son los patrones de gasto de las personas, eso no se materializan de forma tan inmediata en solamente algunos días. El grueso del efecto en consumo que uno esperaría de este segundo retiro debe observarse más bien para el 2021, no tanto para el 2020, con una colita que quizás que va a caer ahora en diciembre. El primer retiro sí tuvo un efecto que uno ve muy claramente en los datos durante algunos meses del tercer trimestre, ¿cierto?, con incrementos muy fuertes en las compras de durables, en la actividad del comercio, que se observa claramente en las cifras. Por lo tanto, ese primer retiro tuvo un efecto grande en el 2020. Este segundo retiro, debido a estas otras razones más estructurales, debe tener un efecto más chico y, por supuesto, más bien concentrado hacia el 2021. Sí, quisiera preguntarle, estamos conversando con el consejero del Banco Central, Pablo García, a propósito de lo que ustedes han proyectado, tanto para lo que cierra el año como para lo que viene, y quiero preguntarle, en términos súper simples, ¿cuánto va a afectar el retorno a la fase 2 de la región metropolitana respecto a las proyecciones que había para cerrar el año? Nosotros hicimos nuestras proyecciones justamente antes de que se hiciese este anuncio. De hecho, esto se anunció solamente algunos días antes de que nosotros presentáramos los números. Entonces, no están considerados el retorno a la fase 2 en la región metropolitana en nuestras proyecciones. La magnitud efectiva que pueda tener eso es, por supuesto, un tema que tiene varios grados de incertidumbre. Es muy difícil hacer una estimación del impacto, debido además que esta fase 2 que estamos viendo ahora es distinta a la fase 2 previa, porque no son las mismas actividades las que están siendo restringidas. Hay un tema de vacaciones, ¿no es cierto?, que va a empezar ahora con las fiestas. Por lo tanto, el tema de la menor actividad escolar que se dio en su minuto no se va a ver ahora, porque eso ya estaba considerado, el hecho de que el año escolar está terminando. También hay algunas otras actividades, por ejemplo, todo lo que se refiere a transporte, ¿no es cierto?, que se ha sido tratado de forma distinta que antes. Entonces, los efectos concretos de esta segunda fase 2 es algo que tenemos que ir evaluando y se va a observar con los próximos datos. Lo que sí es indudable que esto refuerza un mensaje que nosotros dimos en nuestro informe, que las proyecciones están más bien sesgadas a la baja, sobre todo para el 2020. O sea, es posible que las proyecciones sean un poco peores de las que nosotros presentamos en el informe. Fíjese que hay unos, yo sé que esto no tiene mucho que ver directamente con su área específica, pero quiero comentarle, porque es muy importante para mucha gente que nos escucha a esta hora, que según el Ministerio de Desarrollo Social, para el periodo abril-diciembre de este 2020, más de 1 millón de familias ingresaron al registro social de hogares en la pandemia, lo que implica que ya esto que era visto como de los más vulnerables, del 40 o 60% más vulnerable, la vulnerabilidad creció. Y esto va a tener un impacto, sin duda. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, de hecho, en el informe que nosotros presentamos hay un análisis más detallado de cómo ha afectado a nivel de los distintos quintiles de ingreso, por la distribución del ingreso, la pandemia vía la caída de los ingresos del trabajo. Y efectivamente, uno ve las cifras de empleo, uno ve que hay una caída muy grande en el empleo informal, sobre todo en el segundo trimestre, que es justamente el periodo que usted menciona, donde se dio este incremento muy grande, ¿no es cierto?, que se informó por parte del Ejecutivo. Ese fue el periodo peor de la crisis, ¿no es cierto?, fue el segundo trimestre de este año 2020. Ha habido una cierta recuperación, a partir de ahí hemos visto mejores cifras, ha habido una recuperación de los niveles de empleo, pero todavía queda bastante por
por caminar. Es también bien evidente que esta crisis, por sus características bien específicas, ha tenido un efecto desproporcionadamente mucho mayor en los hogares de menos ingresos, sobre todo en aquellas personas y familias que dependían del sector informal, que habitualmente en Chile era un mecanismo para sobrellevar por momentos más complicados. En la pandemia eso ha sido muy difícil, porque el sector informal, que depende de la interacción social, depende de estar en la calle, ¿no es cierto?, se ha transformado en un vehículo más peligroso debido a la posibilidad de contagios. Entonces eso ha llevado a que el efecto de esta crisis sanitaria haya sido muy fuerte, ¿no es cierto?, sobre todo en aquellos segmentos de menores ingresos, lo cual se observa también en este informe que le digo, que donde reportamos el impacto en distintos quintiles. Uno observa que los quintiles de mayor ingreso han tenido un efecto mucho menor en términos de su disponibilidad de remuneraciones y de empleo. Y a propósito de otros segmentos, señor García, como es el de las mini, pequeñas, medianas empresas, conversábamos hace un rato con el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Suet. Nos hablaba de una realidad que también hacen ver ahí los gremios agrupados en la Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile. Hay todo un tema con los sistemas de crédito y de ayuda en la emergencia para ese segmento de la economía. No solo porque siempre hay quejas respecto de cuál es la cobertura que hay, cuáles son las garantías, las exigencias, si tienen o no realmente acceso o no las empresas, las MIPYMES, digamos. Suet nos decía hace un rato, bueno, ¿qué sacamos con que ahora se está anunciando, por ejemplo, una ley FOGAPE 2.0? Si hay total incertidumbre para el eventual pago de esas deudas en el futuro, porque si vuelven a cuarentenar o seguimos con cuarentenas el próximo año, a ver de dónde vamos a poder abrir y funcionar para pagar. ¿Cómo evalúan ustedes el efecto macro también, porque ustedes ven la macroeconomía, de este tema, de este tipo de temas y de problemas? ¿Cómo el crédito fluye o no? ¿Con qué posibilidades de pago ese crédito? ¿No sería más lógico, piensan muchos, que el fisco se ponga con plata con transferencias directas en la forma de subsidio más que de deuda, como también nos decía Juan Pablo Suet? Porque son sectores que simplemente al final, en una de esas estos sistemas muchas veces se queja la gente de que finalmente no llegan, porque no hay cómo pagarlos después. Bueno, este es un punto bien relevante, porque si hay una característica especial de la manera como en Chile se ha enfrentado esta crisis, y que es muy distinto a lo que hemos experimentado en otras crisis en nuestro pasado, es que la creación de créditos, la originación de créditos nuevos, fue muy intensa, en particular entre abril, mayo y junio, en el segundo trimestre de este año. Cuando todos creíamos que esta crisis iba a durar poco. Bueno, como uno dice, esta crisis sabemos que es transitoria, pero ha durado más de lo que uno pensaba. Claro. Porque esta crisis no dura para siempre. Ya el mundo va a seguir y Chile va a seguir. Ya esto no es el fin del mundo. Entonces, por supuesto que ha sido más prolongada. Pero lo que sí es verdad es que, a diferencia de otros momentos de recesión o de crisis económica que hemos visto en Chile, el crédito subió muy fuertemente, apoyado por las políticas del Banco Central de provisión de liquidez, apoyado por las garantías FOGAPE, ¿no es cierto?, que entregó el gobierno, y por cambios regulatorios que también empujó la CMF. Entonces el crédito a empresas, en particularmente a empresas más pequeñas, subió muy fuertemente hacia mediados de año, que justamente donde se necesitaba, ¿no es cierto?, el apoyo más inmediato. Lo que ha ocurrido de ahí en adelante es que, se ha prolongado la crisis, y es verdad que la evolución del crédito se ha suavizado un poquito. Ahí hay que preguntarse por qué eso ha sido así. Es posible que algunas empresas ya encuentran que tienen demasiada deuda y que prefieren más bien empezar a prepararse para justamente lo que tú mencionas, que es el proceso de pago futuro. Puede que haya algunas empresas que, debido a que ha habido menor confinamiento y que la economía se ha tendido a recuperar, han logrado recuperar, ¿no es cierto?, su flujo de caja, y por lo tanto no necesitan tanto endeudamiento. Pero también puede ser, y ahí quizás tomo el punto que tú mencionas, ¿no es cierto?, es que haya ciertas restricciones asociadas o calificaciones asociadas al acceso a estos créditos que estaban calibrados, ¿no es cierto?, para una crisis que iba a durar menos de lo que está durando. Y por eso lo que entiendo es que el Ejecutivo está planteando una nueva ley FOGAPE que permitiría flexibilizar estas condiciones de forma que las garantías que se otorgaron en su minuto sean plenamente utilizadas. Todavía hay margen para usarlas, y posiblemente uno puede pensar en algunas flexibilizaciones regulatorias para que eso se materialice. Ese proyecto de ley no se ha presentado todavía, pero creemos nosotros que es importante evaluarlo, porque justamente como Banco Central, preocupado de la estabilidad financiera y que la economía vaya en una senda de recuperación, nos interesa que estos instrumentos se vayan usando. Pablo García, consejero del Banco Central, muchas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias.